bastante comprimidas. ¿Ustedes tienen todas las materias semestrales o tienen anuales también? No, tenemos en realidad la mayoría anuales. Ah, la mayoría anuales. Ah, bueno, entonces. Tenemos 3, 4 anuales y por lo general 2 cuatrimestrales por cuatrimestre. Ah, buenísimo. Bueno. Sí, sí, con esa cantidad de materias es muy raro que no te coincidan en una semana parcial. Bueno, hoy vamos a tener una clase más intensa, por eso me conecté unos minutitos antes. Quería arrancar en tiempo y forma. Les pude subir el material, ¿sí? Lo pudieron ver. El fin de semana me metí en el aula virtual. Yo no la usaba, usaba el aula de Google, pero bueno, con Claudio enseñó a usar la UV, así que, bueno, la idea es ya trabajar sobre la UV, el parcial lo voy a tomar desde el aula, así que, ya hasta ya lo empecé a armar el parcial para el 15 de octubre. Bueno, vamos a arrancar, son las y 40 y tenemos 2 horas intensas para tratar de terminar el tema que nos convoca, que es renta nacional y las macromagnitudes, que arrancamos la clase pasada, pero no avanzamos hasta donde tendríamos que haber avanzado porque tuvimos que terminar el sector público. ¿Sí? Bueno, vamos a grabar la clase. Mientras tanto, voy a ir presentando pantalla. Vamos a ir al PowerPoint. Y vamos a ir a donde dejamos. Vamos a poner... La voy a grabar un segundito. Habíamos llegado hasta el valor agregado, lo explicamos y habíamos armado este cuadro. Voy a empezar a grabar desde aquí. Bueno, entonces arrancamos con la clase de la renta nacional y en esta clase, sí, ¿pueden ver la pantalla o no? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bueno, ahí muteo el que está, ahí muteé el que estaba con micrófono. Bueno, seguimos con la renta nacional y ya habíamos visto el enfoque producto, sí, habíamos arrancado con el enfoque producto. La clase pasada lo que estuvimos analizando es que en macroeconomía necesitamos tener un parámetro o poder medir la economía de un país o de una región. Y para poder hacer esto, nos valemos de lo que nosotros denominamos macromagnitudes, o sea, en definitiva, formas de medir lo que produce un país, ¿sí? En un momento determinado, ¿sí? Los bienes y servicios que produce el país en un momento determinado. Y yo les dije que nosotros vamos a trabajar 3 enfoques, ¿sí? Y esos 3 enfoques van a terminar arrojando el mismo resultado, ¿sí? En valor monetario, ¿sí? Porque siempre vamos a hacer una medición monetaria, ¿sí? Esos 3 enfoques habíamos establecido que era el enfoque producto, el enfoque ingreso y el enfoque gasto. ¿Recuerdan esto o no? ¿Lo recuerdan? Bien, acá me contestan por el chat, sí. Entonces, ¿qué es el Producto Bruto Interno? En definitiva, habíamos hablado de que el Producto Bruto Interno, ¿sí?, es el valor agregado bruto de todas las que realizan o que confeccionan todas las empresas que están dentro de un país, ¿sí?, durante un periodo determinado, que generalmente es un año. O sea, nosotros siempre, estas mediciones, digamos, la medición más habitual es hacerlas anuales, ¿sí? Son anuales, ¿sí?
Y ese sumatorio de los valores agregados brutos nos permitían poder medir qué le agregaba a cada producto cada eslabón de la cadena productiva. Eso es lo que vimos en la clase pasada, en definitiva. Una parte de la cadena productiva produce un bien, ¿sí? Lo vende, pero para producir ese bien tuvo que recoger o tuvo que utilizar insumos. Entonces, habíamos dicho que el valor agregado de esa parte es el precio de venta menos los insumos. Entonces, la sumatoria de todos los valores agregados brutos de todos los procesos productivos del país, que nosotros los establecimos en tres sectores de la economía, ¿recuerdan? El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Estos tres sectores de la economía, cada empresa o cada empresa va a ir, realizando o agregando valor a un producto hasta que se termina comercializando. Entonces, la sumatoria de todos estos valores agregados brutos van a denominar o van a terminar conformando lo que es el Producto Bruto Interno de un país. ¿Y qué es lo que representa el PBI o el Producto Bruto Interno? Es un volumen de dinero, ¿sí? Porque está evaluado al valor monetario de su momento, o sea, precio por cantidad, dentro de un circuito económico básico en una economía del país, en un año. Entonces el PBI va a ser el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos y lanzados al mercado en un país en un periodo de tiempo determinado que es un año. Es muy importante esto, este dato es muy importante porque en definitiva el Producto Bruto Interno nos refleja cuál es la capacidad productiva del país, cuál es la capacidad de generar tanto servicios como productos, ¿sí? En definitiva, nosotros siempre lo establecemos como cuán grande es la torta de productos y servicios que pudo realizar, en este caso la Argentina, por ejemplo, en el año 2020. Entonces, es un dato muy importante para la economía, porque esa torta, que lo vamos a ver hoy, después se va a distribuir, y el tamaño de la torta va a tener relación con la porción que se va a llevar cada agente económico, ¿sí? Los agentes económicos, ustedes lo vieron en microeconomía, tenemos el sector gobierno, ¿sí? Tenemos el sector familia, ¿sí? Tenemos el sector empresas, tenemos el sector externo, y luego vamos a ver que también está el sector financiero. Esos sectores lo vieron en el circuito económico completo. Nosotros en macroeconomía vamos a analizar todos los sectores. Entonces, el Producto Bruto Interno es la sumatoria de todo lo que generamos en el país en un momento determinado, ¿sí? ¿Quedó claro esto o no? Bien, habíamos hablado la clase pasada de un concepto de depreciaciones. ¿Qué era la depreciación? Era la pérdida del valor que sufren los bienes de capital, ¿sí? Tanto en una empresa, pero también se lo puede llevar a nivel país, ¿sí? Entonces, esas depreciaciones nos van a permitir poder calcular otra macromagnitud, que es el Producto Neto Interno. El Producto Neto Interno es igual a los valores agregados netos, y los valores agregados netos no son otra cosa más que el PBI, que dijimos recién, ¿sí? Que es todos los valores agregados brutos, menos las depreciaciones. Cuando hablamos de depreciaciones, estamos hablando de la pérdida de valor de todos los bienes de capital de un país. Cuando hablamos de bienes de capital de un país, estamos hablando de la pérdida de valor de un aeropuerto, la pérdida de valor de una carretera, la pérdida de valor de las máquinas de la parte privada. Es un concepto en macroeconomía bastante complejo de cuantificar. No es fácil calcular cómo se depreciaron todos los bienes de capital de un país. Por eso, este indicador normalmente no es el que se utiliza para medir la torta de un país por su complejidad, su complejidad en el cálculo, ¿sí? Pero sería un indicador bastante acertado para poder decir, bueno, el Producto Neto Interno en definitiva es lo que se produce menos lo que se desvalorizaron los bienes de capital. Sería una macromagnitud muy importante para calcular, pero muchas veces no es tan simple calcular esta depreciación,
tanto en Argentina como en otros países. Por eso el indicador más importante desde el punto de vista de la generación, que es el que estamos hablando ahora, es el Producto Bruto Interno. Bien, entonces, cuando descontamos las depreciaciones obtenemos el Producto Neto Interno. Y luego, cuando decimos a precios de mercado, ¿sí? Habíamos dicho que cuando era a precio de mercado era el precio que lo compra el consumidor final. Cuando hablamos de consumidor final, estamos diciendo que ya incluye el sector gobierno, en el sentido de que ya incluye el impuesto al valor agregado. O sea, es el precio que ustedes pagan en el supermercado con el IVA incluido. Entonces, ese es a precio de mercado, que es el precio que paga el consumidor, ¿sí? Entonces, el PBI a precio de mercado va a ser igual a la producción, a toda la producción del país, menos los insumos, ¿sí? O sea, producción menos insumos, el valor agregado, más este impuesto indirecto neto, que es lo que cobra el sector gobierno, ¿sí? Para comercializar este producto. Ejemplo, IVA, en el caso del consumo de los bienes y servicios finales, pero también hay otros impuestos indirectos netos, como el impuesto a los combustibles cuando cargamos nafta o gasoil, ¿sí? Entonces, hay otros impuestos que también se consideran. Entonces, el Producto Neto Interno a precio de mercado va a ser es igual a el Producto Bruto. A ver, no me tiró. Perdón. El Producto Neto Interno a precio de mercado, aquí va a ser igual al Producto Bruto a precio de mercado menos ¿qué cosa? El Producto Neto Interno a precio de mercado va a ser igual al Producto Bruto Interno a precio de mercado menos ¿qué? A ver si me están siguiendo. Menos impuestos, profe. Menos las depreciaciones. Ahí Casale me lo dijo por chat. ¿Por qué? Porque, no, los impuestos no, porque estábamos hablando de precio de mercado y precio de mercado. O sea, el impuesto lo tienen los dos. La diferencia entre el producto neto interno al precio de mercado y el producto bruto interno al precio de mercado son las depreciaciones, como lo vemos acá arriba. O sea, el producto neto interno al precio de mercado va a ser igual al producto bruto interno al precio de mercado menos las depreciaciones. Y cuando hablamos de precio de factores, ¿sí? Estamos hablando de precio de costo. O precio de factores, o también se le denomina costo de factores, es cuando no está el sector gobierno. Entonces, el Producto Bruto Interno, precio de factores, es igual a la producción menos los insumos. En este caso, no tenemos el sector gobierno incluido en este indicador. Y luego tenemos el Producto Neto Interno, precio de mercado, ¿sí? Que va a ser igual al Producto Bruto Interno, precio de mercado, menos las depreciaciones. En realidad esto es muy simple porque después van a ver que se deriva en cuatro expresiones del producto, ¿sí? Ya lo vamos a ver porque parece un juego de palabras, pero solamente tenemos que tener en cuenta tres cuestiones y pueden establecer cómo se compone cada una de estas macromagnitudes. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, ya tuvimos en cuenta primero el sector gobierno, cuando estamos hablando de precio de factores y precio de mercado, ¿sí? Tuvimos en cuenta tenemos en cuenta si tomamos el desgaste de todos los bienes de capital cuando estamos hablando de producto neto, si tenemos en cuenta las depreciaciones, y cuando no tenemos en cuenta las depreciaciones estamos hablando de bruto, ¿sí? Y ahora vamos a ver la participación del sector externo, ¿sí? Porque, como dice acá la Filmina, la Argentina, no, digamos, uno en economía no se encuentra aislado en una isla, no estamos solos, sino que tenemos relaciones comerciales con el resto del mundo y eso lo vamos a ver la próxima clase específicamente. Pero ahora lo único que quiero que sepamos es que el país, a través de lo que nosotros denominamos balanza de pagos, ¿sí? Balanza de pagos, que es en definitiva, lo que vamos a hacer a través del saldo de la balanza de pagos. El saldo de la balanza de pagos es cómo nos da la cuenta, ¿sí? Con el exterior, ¿sí? Si nosotros exportamos más de lo que importamos, tenemos una balanza de pagos positiva, una balanza de pagos comercial positiva, ¿sí? Y eso nosotros lo vamos a llamar saldo de remesas externas. Saldo de remesas externas lo vamos a
lo vamos a expresar con las letras SRE, saldo de remesa externa, y va a estar dado para nosotros, lo simplificamos en economía, acá en esta materia, como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿sí? A ver, si las exportaciones son mayores a las importaciones, nuestro saldo de remesa externa es positivo, ¿sí? Cuando nosotros exportamos más de lo que importamos, vamos a decir que el saldo de remesas externas es positivo, ¿sí? Y cuando las importaciones superan a las exportaciones, este saldo de remesas va a tener un saldo negativo. O sea que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Nosotros ahora vamos a establecer una nueva macromagnitud, ¿sí? Que va a estar dado por si nosotros estamos teniendo en cuenta, ¿sí? El saldo de remesas externo, o si estamos solamente teniendo en cuenta lo que se produce dentro de la economía, o sea, de manera interna. Hasta ahora nosotros habíamos visto el Producto Bruto Interno. Cuando hablamos de Producto Bruto Interno, ¿sí? Nosotros estamos teniendo en cuenta lo que se produce dentro de las fronteras, ¿sí? Lo que se produce dentro de las fronteras, lo que se produce de manera interna dentro de las fronteras, ¿sí? Pero nosotros ahora vamos a explicar y les voy a mostrar qué es el Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional, en definitiva, es el Producto Bruto que tiene en cuenta ese saldo de remesas externas. O sea, tiene en cuenta la relación que tiene nuestro país comercialmente con el resto del mundo. Y esa relación está dada por las exportaciones y por las importaciones. Entonces, el Producto Bruto Nacional, porque acá ya estamos hablando de que los capitales son nacionales independientemente si se generan afuera o adentro, ¿sí? Cuando hablamos del Producto Bruto Nacional a precio de factores, vamos a decir que es igual al Producto Bruto Interno a precio de factores más menos el saldo de remesas externas, ¿sí? Entonces, si el saldo de remesas externas, ¿sí? Si el saldo de remesas externas es positivo, ¿qué nos va a pasar? ¿El Producto Bruto Nacional va a ser mayor o va a ser menor que el Producto Bruto Interno? Va a ser, ¿cómo es la pregunta, profe? Me traba un poquito. Claro, si el Producto Bruto Nacional, ¿sí? Tenemos el Producto Bruto Nacional, yo le expliqué cuando hablamos de nacional, es cuando se tiene en cuenta, digamos, el sector externo. Tenemos en cuenta el sector externo. Entonces, el Producto Bruto Nacional va a ser igual al Producto Bruto Interno. Cuando hablamos de interno estamos hablando de lo que se produce dentro de las fronteras, ¿sí? Más menos el saldo de remesas externas, o sea, en definitiva, más menos las exportaciones menos las importaciones. Si este saldo es positivo, ¿qué es lo que sucede? ¿El Producto Bruto Nacional va a ser mayor o va a ser menor que el Producto Bruto Interno? Va a ser mayor. Obviamente lo vemos por una cuestión matemática, ustedes son muy rápidos con las matemáticas, pero tiene una lógica, ¿sí? Va a tener una lógica, ¿por qué? Porque si el signo, ¿sí? Digamos, si la relación que tiene nuestro país en el comercio exterior, ¿sí? Es positiva, si nosotros logramos y cuando nosotros hablamos del saldo de remesas y de exportaciones e importaciones, también significa o también se tiene en cuenta lo que el país no solamente exporta de bienes, sino que exporta de capitales. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy solamente quiero que nosotros entendamos que cuando nuestras exportaciones, ¿sí? Nuestras exportaciones son mayores a las importaciones,
el Producto Bruto Nacional, o de capitales nacionales, es mayor, ¿sí?, al Producto Bruto Interno, ¿sí? Eso hace que la torta de la economía o este producto de la economía sea más grande, ¿sí? Y eso lo vamos a ver al final de la clase cuando veamos los gráficos, lo van a entender mejor. Pero en definitiva, esto nos explica por qué es muy importante que un país pueda exportar sus productos al resto del mundo. ¿Ustedes vieron con Claudio la frontera de posibilidad de producción en microeconomía? Sí, sí, profe, la vimos. ¿La vieron? Bueno, ¿se acuerdan que para poder expandir esa frontera, qué es lo que tenía que pasar en microeconomía? ¿O qué tenía que Aumentar los pasar? recursos. Bueno, se tenían que aumentar los recursos, ¿sí? Y seguramente dijeron que en el corto plazo no era tan fácil hacer eso, sino que se podía lograr en el largo plazo, ¿o no? ¿Eso lo vieron? Digamos, en el corto plazo esos recursos son difíciles de modificar, solamente se pueden hacer en el largo plazo. Pero cuando hablamos de esa expansión de la frontera, cuando hablamos de macroeconomía, decimos que la apertura de una economía y la posibilidad de exportar tus bienes y servicios al resto del mundo es una posibilidad muy importante para que esa frontera de posibilidad de producción se aumente. Y esto es así porque cuando nosotros a nivel país podemos, digamos, producir, pero esa producción quizás ya excede al consumo interno. Cuando excede al consumo interno, por ejemplo, nosotros producimos una cantidad de soja, pero internamente consumimos el 5% o el 7%, creo. Entonces, cuando uno es eficiente en un proceso productivo y puede producir mucho puede generar mucho de ese producto, bueno, esa mayor generación de ese producto la podemos volcar o la podemos vertir al resto del mundo. Y eso se va a canalizar a través de esta comercialización y de estas exportaciones. Las exportaciones son la manera más sana, ¿sí?, para que una economía pueda crecer y pueda generar divisas o dólares, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Pero ahora vamos a tener este concepto nada más. El Producto Bruto Nacional es igual al Producto Bruto Interno, pero más o menos el saldo de remesas o más o menos exportaciones menos importaciones. Si el saldo de remesas es positivo, decimos que lo nacional supera lo interno, es mayor a lo interno, porque mi saldo de remesas externas es positivo. Y todo lo contrario, si mis importaciones superan a las exportaciones, o sea, tengo un saldo de remesas negativo, tenemos un saldo de remesas negativo, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el Producto Bruto Interno, ¿sí? ¿Sí?, es mayor que el Producto Bruto Nacional, ¿sí? Es mayor que el Producto Bruto Nacional. Bueno, vamos a seguir porque esto lo vamos a terminar de entender cuando veamos el sector externo y la balanza de pago. Pero hoy solamente tenemos que tener en cuenta esto, que el Producto Bruto Nacional es igual al PBI más o menos el saldo de remesas, ¿sí? Y con esto ya tenemos las 4 expresiones del producto. ¿Cuáles son las 4 expresiones del producto? El PBI, Producto Bruto Interno, el PNI, que es el Producto Neto Interno, o sea, acá ya no tenemos ya las depreciaciones, tenemos en cuenta la desvalorización de los bienes de capital. Luego tenemos el Producto Bruto Nacional, que tiene en cuenta el saldo de remesas externas, el Producto Bruto Nacional. Y por último tenemos el Producto Neto Nacional, que en definitiva es aquel que tiene en cuenta las depreciaciones y también tuvo en cuenta el saldo de remesas externas. Esas son las 4 expresiones del producto. Son las 4 expresiones del producto. Y cada una de estas 4 expresiones del producto pueden estar a precio de mercado o a precio de factores. Con lo cual se termina derivando en 8 expresiones, ¿sí? Tenemos PBI a precio de mercado, PBI a precio de factores.
PNI a precio de mercado y PNI a precio de factores, PBN a precio de mercado y PBN a precio de factores, y por último PNN a precio de factores y PNN a precio de mercado. Son las 8 expresiones del producto, pero nosotros las simplificamos en 4, en las cuales tenemos en cuenta el sector de gobierno con los impuestos indirectos netos en el precio de mercado, o no lo tenemos en cuenta cuando hablamos de precio de factores o de costo de factores. Parece un trabalengua, pero termina siendo bastante simple y lo vamos a ir repasando. Bueno, en definitiva, tenemos que el Producto Bruto Nacional, es el PBI más menos el saldo de remesas externas, ¿sí? El Producto Neto Nacional va a ser el PNN, Producto Neto Nacional, que va a ser el Producto Neto Interno más menos el saldo de remesas, ¿sí? Y a precio de mercado, PBN a precio de mercado y PNN a precio de mercado cuando incluye los impuestos indirectos netos, y a precio de factores es cuando no los incluimos, que es el PBN a precio de factores y el PNN a precio de factores. Esto es muy simple porque todo se termina derivando en las 4 expresiones del producto, a precio de factores y a precio de mercado. Bueno, ahora vamos a lo más importante, porque el resto es muy simple. Cuando lo estudien van a ver que termina siendo bastante simple. Las ecuaciones son ecuaciones con solamente 4 expresiones distintas. Pero ahora tenemos todo este abanico de indicadores, PNN, PBI, PBN, pero ¿cuál vamos a usar de todos estos? ¿Ustedes cuál creen que vamos a usar? ¿O qué escuchan en las noticias? Bueno, claro, vamos a usar el PBI y ustedes lo pueden hacer por una simple lógica, porque es el que escuchan en una noticia informativa o cuando dicen, bueno, ahora el PBI de la Argentina va a crecer con respecto al 2020, porque fue muy bajo, entonces es lógico que crezca, va a crecer un 7%, un 8%. Vamos a usar el PBI. Y yo ya les anticipé la respuesta. ¿Por qué no usamos el PNI, que es muy bueno también, porque el PNI tiene en cuenta la desvalorización del capital, y no lo vamos a usar porque es complejo calcular estas depreciaciones, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, en Brasil o en China. Es complejo hacer un cálculo preciso. Con lo cual, todos los países calculan el PBI, ¿sí? Y bueno, y mientras midamos siempre de la misma forma, podemos saber si crecimos o decrecimos de un año al otro. Entonces, lo importante es siempre tener las mediciones, digamos, hacerlas de una manera unificada. Y todos los países del mundo lo hacen de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros sabemos, saben que cuando el PBI aumenta, la economía mejora. ¿Y por qué la economía mejora? Porque en definitiva, es lo que le expliqué recién, esta torta que produce el país, esta cantidad de bienes y servicios, crece. Y al crecer, ¿sí?, es muy factible que ese producto se derrame o se derrame entre los agentes económicos que conforman ese país. De una u otra manera se va a derramar. Bueno, ahí vamos a tener que ver el cómo se derrama, porque a veces se derrama de manera uniforme y a veces no se derrama de manera tan uniforme. Y esto nos sirve para empezar a ver el segundo enfoque de las macromagnitudes, que es el enfoque ingreso, ¿sí? Con lo cual, existe una relación directa entre el producto y el bienestar que tenemos en la vida. Bueno, sí, suele haber una relación directa porque los países que producen más, por ejemplo, Estados Unidos tiene un PBI muy alto, y es muy factible que la gente que vive en ese país tenga un bienestar mayor que el nuestro. Pero puede suceder que en alguna economía tenga un PBI muy alto, pero su distribución sea no tan equitativa, con lo cual muy pocas personas reciben altísimos porcentajes de ese producto y el resto de la población recibe una cantidad mucho menor, con lo cual ahí decimos que la distribución de los bienes y servicios que se producen en ese país es de una manera bastante inequitativa. Eso lo vamos a ver ahora.
Entonces, además del PBI, cómo podemos realizar estas mediciones? Bueno, tenemos otro indicador que es muy importante, que es el PBI per cápita, ¿sí? En definitiva, nosotros tenemos el tamaño de la torta, que en Argentina es más o menos 400.000 millones de dólares, ¿sí? 400.000 millones de dólares. No sé si lo estoy diciendo bien, sí, 400.000 millones de dólares. Y nosotros, si a esa torta que produce el país la dividimos por 40 millones de habitantes, aproximadamente, decimos que el PBI per cápita en un año en la Argentina es aproximadamente 10.000 dólares por persona, más o menos, ¿sí? Eso es lo que arroja el PBI, a veces está 8.000 dólares, 9.000 dólares, a veces está en 11, está alrededor de eso hace un par de años. Pero bueno, hay países como, a ver, no los recuerdo de memoria, pero hay países que, por ejemplo, Suiza puede tener un PBI de 30.000 dólares per cápita, el triple que la Argentina, ¿sí? O sea, hay Estados Unidos creo que está en 20 y pico mil dólares, más del doble que la Argentina. Bueno, hay PBI que están muy por encima de los nuestros, bueno, porque son las economías más fuertes del mundo, y su capacidad de producción es muy, muy grande. Con lo cual, ¿qué les quiero decir con esto? Que el PBI de un país en valor absoluto a veces no nos dice mucha información. Yo si les digo que el PBI de Argentina es 400.000 millones de dólares, ¿a ustedes les parece mucho o poco? ¿O qué opinan sobre eso? Así nomás suena como muchísima plata, profe. Suena mucha plata, sí, pero cuando lo dividís por los 40 millones de habitantes, Nicolás, decís, bueno, cada habitante del país recibe 10.000 dólares en un año. Bueno, que es un valor importante, pero generalmente cuando se lo compara con otros países, un dato que sirve para comparar es el PBI per cápita. Entonces ahí es lo que le vengo a decir yo a ustedes. Si Suiza el PBI per cápita es 30.000 dólares por año, Argentina es 10.000, Brasil puede ser 8.000, 8.500, Chile 9.000. Entonces ahí tenés un patrón para comparar más o menos cuánto recibe en promedio cada persona que vive en el país. En promedio, pero no es efectivamente lo que recibe cada persona. Entonces, para eso después tenemos otros indicadores que son más específicos, ¿sí? Más específicos, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar el PBI y para poder comparar entre distintos países, el PBI per cápita es un dato que sirve para poder hacer una comparativa entre distintas economías. Luego hay muchos otros indicadores que son más precisos todavía. Entonces, además el PBI en valor nominal, ¿sí? Nosotros, el PBI en valor nominal mide el valor monetario de la producción de la economía y se obtiene de multiplicar las unidades producidas en la economía por su precio en cada periodo. Nosotros tenemos un problema muy grande en nuestra economía y es la inflación. Y tenemos un problema muy grande. Entonces, si nosotros medimos el PBI nominal en pesos, nos va a arrojar valores que difícilmente podamos hacer una comparativa, ¿sí?, con años anteriores, ya que la inflación distorsiona nominalmente el valor de las cosas. Con lo cual, normalmente los productos brutos internos a nivel mundial se miden en dólares, ¿sí? Digamos, se miden en dólar. Esa es la medición la medición habitual para poder comparar y para saber cuánto creció. Se utiliza un valor en dólares, pero también podemos utilizar lo que se denomina el PBI real, que en definitiva es el que mide la producción valorada a precios constantes del año base. ¿Qué significa a precios constantes de un año base? Que se toman los valores en pesos de un año base, por ejemplo, el año 2010, 2005, creo que se está tomando el año 2010, y en función de eso, nosotros tomamos esos precios del año 2010 y luego lo vamos multiplicando por las cantidades de cada año. Entonces,
A partir de ahí obtenemos el PBI real. En definitiva, el PBI real lo que trata de hacer es quitar la distorsión o el problema de la inflación para poder calcularlo. Pero esto es interesante saberlo. Yo les digo que en el macro magnitud o a nivel global se utiliza directamente el cálculo en dólares y obviamente el dólar al oficial, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se entendió esto o no? El PBI real, que es el PBI nominal, y el PBI en dólares, que no está escrito en la filmina, pero es el PBI que ustedes van a poder obtener de las noticias económicas o macroeconómicas. El PBI nominal es el PBI en pesos. Hoy por hoy el PBI en pesos no te arroja una información importante porque es tanta la inflación entre año y año que no se lo tiene en cuenta. Sí se lo tiene en cuenta, sí se lo ajusta por inflación a través de lo que se denomina PBI real, ¿sí? Y luego tenemos el PBI en dólares o en moneda dura, en el cual nosotros tenemos un parámetro más simple para poder compararlo con el resto de los países del mundo, porque todos los países del mundo lo terminan expresando en dólares, tanto Brasil como los países europeos, China, ¿sí? Entonces todos terminan expresando sus economías o sus PBI en una moneda para que se lo pueda comparar fácilmente. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, venimos medio rápido, pero son conceptos que no son complejos. Bueno, ¿y cómo deflactamos el PBI a precios constantes? Bueno, es una regla de tres simple. En definitiva, lo que hacemos es el PBI nominal, o sea, precios de este año, ¿sí? Lo dividimos por el PBI real, ¿sí? Lo dividimos por el PBI real, que en definitiva es el PBI que tiene descontada la inflación. O sea, deflactar significa eliminar la variación de los precios en los valores corrientes de las magnitudes a nivel macroeconómico. O sea, pasar de valores corrientes o nominales a valores constantes. Y los valores corrientes son los valores que valen las cosas hoy, ¿sí? Por ejemplo, hoy la nafta vale 100 pesos. Pero hace 8 años valía 15 pesos. Entonces, bueno, ¿qué se le suele hacer? Bueno, se toma los valores de un año base y se lo lleva a ese año para poder compararlo, ¿sí? Entonces, digamos, para poder medir, ¿sí? Lo que hacemos es... eso es el concepto anterior. Es el concepto anterior que es... el concepto anterior que es el PBI nominal y el PBI real. Y el deflactor es el cociente entre esos dos, ¿sí? Si bien al fin hemos encontrado el indicador macroeconómico que nos sirve para medir la economía, que es el PBI, con él vamos a decir si el país crece o decrece. En realidad, nosotros el PBI, además de calcular el PBI per cápita, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar los valores del PBI para calcular su tasa de variación. En definitiva, a nosotros o al analista económico, al periodista, al ciudadano de a pie, como nosotros, ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le interesa? Lo que le interesa es conocer cuál es su variación. O sea, nosotros siempre estamos... Ustedes no sé si han visto las noticias económicas y nosotros, digamos, nadie sabía que el PBI era 400.000 millones de dólares. ¿Alguien lo sabía o no? O 500.000 millones de dólares de Argentina. ¿Alguien sabía que ese era el PBI argentino? Más o menos. No, porque ese dato no, digamos, no trasciende. Porque el dato que trasciende es cuál es la variación del PBI, cómo se ha movido esa torta entre el año 2019 y 2020 y entre el año 2020 y 2021. En definitiva, lo que nosotros analizamos es cuál es su alteración o modificación. Entonces, el indicador más importante del PBI es su tasa de variación, que en definitiva es digamos, se calcula como la variación de cualquier valor. El PBI del año 1
menos el PBI del año base o del año cero, dividido el PBI del año base por 100. ¿Sí? Igual, ¿se entiende? Entonces yo calculo esta variación y lo que yo digo es que, bueno, en el año 2021 el PBI va a crecer un 8%, ¿sí? Con respecto al año 2020. Eso se da porque el PBI del año 2020 por la pandemia fue muy bajo, con lo cual es lógico que este año crezca, porque el año anterior decreció, ¿sí? Y a su vez, no solamente podemos calcular la variación entre 2 años, sino que podemos ver el gráfico de cómo evolucionó a lo largo de la historia, o a lo largo de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, ¿sí? Ese dato es muy importante porque ahí te está aportando cómo evolucionó la economía o en qué momentos la economía estuvo con PBI muy alto y luego decreció. Eso es un dato muy importante y bueno, y eso es lo que normalmente las empresas multinacionales observan cuando van a hacer alguna inversión dentro del país, o por ejemplo si alguna empresa o si vamos a acceder al crédito internacional, bueno, se analiza cómo viene evolucionando el PBI, si esa economía crece o no crece. Porque si esa economía crece, va a tener más posibilidades de, en el caso de un préstamo, de que lo devuelva. O si esa economía está en crecimiento y yo establezco una empresa, una multinacional, como puede ser Nissan o Toyota, si esa economía está creciendo, bueno, va a ser beneficioso porque lo que produzca esa empresa lo va a poder vender de una manera más acelerada dentro de la economía interna. ¿Se entendió eso o no? Bueno, perfecto. Entonces, el PBI per cápita, habíamos dicho que era el PBI dividido la población, ¿sí? Y es un dato también importante. O sea, ¿qué indicadores de PBI vamos a utilizar? La tasa de variación es un dato bastante importante porque nos dice cómo evoluciona la economía en un periodo de tiempo. El PBI per cápita nos da una noción de cuánto produce cada persona en promedio y este PBI per cápita también lo podemos comparar a nivel digamos, horizontal, o sea, podemos decir, bueno, el PBI per cápita del año 2020, el PBI per cápita del año 19, y podemos calcular la variación del PBI per cápita. También es un dato interesante. Después tenemos el PBI real a precios constantes del año base, luego tenemos el PBI nominal a precios corrientes. En la Argentina no es muy importante porque la inflación hace que varíe mucho. Luego tenemos el deflactor del PBI. Decimos que el PBI tiene algunas limitaciones, ¿sí? Porque muchas veces no tiene en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros lo que está dentro del PBI es todo lo que digamos, está incluido en la economía formal. O sea, todo lo que está en negro no lo mide el PBI. La autoproducción o el autoconsumo tampoco lo mide el PBI, ¿sí? Y lo que no mide el PBI, que esto sí es muy importante, es la desigualdad en la distribución de la riqueza. Este dato no lo puede aportar, el PBI no te da información si esa torta se distribuyó bien o no. Lo que te da información es cuán grande es la torta, ¿se entiende? Pero yo no sé si la recibieron de manera uniforme los habitantes o no. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el enfoque ingreso, que es un enfoque muy interesante, y vamos a ver la distribución de la torta, cómo se distribuye esto que se ha generado. Bueno, desigualdad de género tampoco mide, obviamente. Bueno, esto lo paso rápido porque si no, no vamos a terminar. Bueno, otros indicadores importantes, muy importantes para medir el bienestar de los habitantes de un país, es el índice de desarrollo humano, ¿sí? Que esto es un indicador que es más complejo su cálculo, pero combina no solamente factores de tipo 100% económicos, sino también combina
la esperanza de vida, la alfabetización de adultos, la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior. Bueno, tiene en cuenta mucho el tema de cuántos años viven las personas y cómo y qué educación reciben. En este indicador, en la Argentina, dentro de lo que es Latinoamérica, es uno, digamos, creo que estamos ahí muy cerquita con Chile, en el índice de desarrollo humano, quien es digamos, está mejor posicionado en Latinoamérica. Y eso se da principalmente porque, bueno, Argentina tiene dentro de la región, un nivel de educación, ¿sí? Que es, digamos, es importante, y eso se da, una de las razones que se da principalmente es que tenemos una universidad pública, digamos, gratuita. Ustedes pagan, tienen que pagar algo para estar en la UTN, pagan alguna matrícula, algún bono, algo, absolutamente nada. Yo hoy no recuerdo cómo está. Nada, Pueden profe. activar el micrófono, pues si no me... Cuando a nosotros, por lo menos el año que yo entré, nos pedían como un pago para los libros de cursillo, pero nada más. Sí, bueno, pero el libro del cursillo es, digamos, es material. O sea, digamos, en definitiva es, Claro. Sí. digamos, no es un ingreso para la universidad, sino es para el insumo que vos estás consumiendo. En definitiva, nosotros en ese aspecto creo que es un avance, y bueno, eso se ha caracterizado nosotros del año 1918, de la reforma universitaria. En la Argentina tenemos una universidad pública de un nivel muy aceptable, ¿sí? Mucho depende de los alumnos también, pero de un nivel bastante aceptable, y bueno, y tienen acceso todos los habitantes. Tenemos acceso a todos los habitantes. Yo fui a una universidad pública también, soy contador de la Nacional. Y bueno, podemos recorrer nuestro camino universitario sin tener que erogar nada o casi nada, solamente los traslados. Y eso no es, digamos, en los países del primer mundo no se da. Solamente se da por un sistema de becas, pero no para cualquiera. Con lo cual, esa particularidad de la educación, por lo menos en este indicador, nos posiciona de una manera, o si ustedes Google lo buscan ahora, el índice de desarrollo humano, yo lo vi hace un par de meses, pero estamos creo que estamos o primeros o segundos en Latinoamérica, ¿no? En el resto del mundo no, pero dentro del resto del mundo también tenemos, es un indicador bastante aceptable, creo que estamos 50 o 40 y pico. Bueno, ese es un indicador importante porque da, digamos, tiene otros parámetros que exceden a lo que es la producción, al PBI. Bueno, y luego tenemos un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, que ese no manejo los datos de ese, no les sabría decir cómo estamos. Bueno, entonces vimos cómo se generaba, ¿sí? Ya vimos cómo podemos decir cómo se fabricaba la torta. Vimos desde el aspecto de la generación cuánto bienes producimos en un año, ¿sí? De economía, y es un dato muy importante, porque nos permite saber cuál es la capacidad de generar riquezas dentro del país, y también, no solamente dentro del país, sino también teniendo en cuenta las exportaciones, cuando hablamos del Producto Bruto Nacional. Pero ahora vamos a ver otro enfoque, el segundo enfoque, que es el enfoque ingreso, ¿sí? Como dice la Filmina, ya generamos la renta, ¿sí? Y la medimos. Ahora debemos distribuirla entre los factores de la producción. Ustedes lo vieron en micro, los factores de la producción, porque ahora hicimos la torta y ahora vamos a ver quién se la lleva a la torta o cómo se distribuye la torta. ¿Y cómo se distribuye la torta? Bueno, ¿cuáles son los factores de la producción? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que el factor trabajo es un factor de la producción, y la contrapartida monetaria del factor trabajo es el salario. Entonces, el salario es la remuneración que recibe el factor trabajo. Otro factor de la producción es la tierra. Y ustedes vieron con Claudio que el alquiler es la remuneración que se recibe por este factor de la producción, que es la tierra. Luego, ustedes también describieron que el capital es otro factor de la producción, y el que tiene el capital va a recibir como
como contrapartida económica o monetaria el interés, que vendría a ser la remuneración del capital. Y luego tenemos el factor empresa o el empresario o el factor emprendedurismo, que lo vieron con Claudio, y lo que recibe el emprendedor, el empresario como retribución de lo que realiza es el beneficio. O sea, la remuneración que recibe el factor empresario es el beneficio o la ganancia. Lo vamos a llamar beneficio ahora, ¿sí? No ganancia. Y luego tenemos, y lo vimos en el sector público, que para que viva el sector público necesita de un ingreso, ¿o no? Recuerdo que vimos el gasto público y vimos los recursos. Entonces, el ingreso público va a estar dado por el ingreso que tiene el Estado para poder cumplir sus fines. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta torta que se produjo se va a distribuir entre estos ítems, ¿sí? Entre estas remuneraciones de los factores de la producción, que va a ser el salario, el alquiler, el interés, el beneficio y el ingreso público. Vamos a dividirlo en dos, digamos. Entonces podemos dividir los ingresos en privados, que son de los factores de la producción, y el público, que es el del Estado. El ingreso total que puede percibir un individuo se va a componer de dos partes. El que se obtiene por su cuerpo o su cerebro, o sea, por su inteligencia y por su trabajo, y el que se obtiene por la propiedad, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Entonces, el enfoque ingreso, ¿qué es lo que nos aporta? Nosotros, digamos, el ingreso personal, ¿sí? El ingreso personal es la parte del ingreso que reciben efectivamente las personas, ¿sí? En definitiva, el ingreso personal va a ser igual a la sumatoria de las remuneraciones percibidas por los servicios de los factores productivos. Pero, ¿sí? Nosotros a estas remuneraciones percibidas por los factores productivos, ¿sí? El Estado nos va a sacar una parte. Lo podemos decir de manera más simple. Yo, por ejemplo, soy docente de la Universidad Tecnológica y yo tengo un sueldo bruto. El sueldo que tengo ahí arriba, vamos a suponer que un sueldo de 10.000 pesos, ¿sí? Ese es mi sueldo bruto, ¿sí? Pero en ese sueldo, el Estado me va a realizar algunos descuentos que van a tener en cuenta, digamos, que van a ser para pagar jubilaciones futuras, para la obra social. Me va a hacer algunos descuentos que decimos que son impuestos directos. En definitiva, lo que el Estado me absorbe dentro de lo que es el ingreso personal. Entonces, a partir de lo que el Estado nos cobra, que puede ser por los impuestos a las remuneraciones, pero también me puede cobrar impuestos a las ganancias, ¿sí? Si mi ingreso supera cierto parámetro, me va a cobrar un impuesto a las ganancias. Con lo cual, vamos a decir que el ingreso disponible es igual al ingreso personal menos los impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que recaen de manera directa a las personas. Ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la riqueza, ¿sí? Son impuestos que recaen sobre las personas. En definitiva, el ingreso disponible es lo que yo tengo disponible para consumir, ¿sí? Es el ingreso personal menos todos los impuestos directos. Entonces, vamos a expresar el ingreso de una forma muy parecida al PBI. Pero el ingreso bruto interno, ahora ya no hablamos más del producto bruto interno, hablamos del ingreso bruto interno. Aquí va a ser igual al salario, a todos los salarios, a todos los alquileres, a todos los intereses y a todos los beneficios. Ese es el ingreso bruto interno. Es cómo remuneramos cada factor de la producción, ¿sí? El ingreso neto interno va a ser igual al ingreso bruto interno menos las depreciaciones. Es igual que el producto. Y el ingreso bruto nacional va a ser igual al ingreso bruto interno más o menos el saldo de remesas, ¿sí? Acá hay un error.
el ingreso bruto nacional está bien, es igual al ingreso bruto interno más menos el saldo de remesas, y luego el ingreso neto nacional va a ser igual, acá pueden visualizar el error, va a ser igual al ingreso neto interno más menos el saldo de remesas. ¿Lo pueden ver ahí o no? Sí, se puede ver, profe. Sí, se Sí, ve. profe. Está igual que el de arriba. Sería lo Sí, mismo. igual, claro, en definitiva, a ver, es todo lo mismo, todo se termina, digamos, a ver, todo se termina resumiendo en las 4 expresiones del producto, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 expresiones del producto? Ahora estamos hablando del ingreso. Ingreso bruto interno, ingreso neto interno, ingreso bruto nacional e ingreso neto nacional, que acá va neto y no bruto en esa parte de la ecuación. Ahí hay un error, ¿sí? Bueno, esas 4 expresiones, al igual que el producto, la vamos a poner como a precio de factores o a precio de mercados. O sea, si hablamos de precio de factores, decimos que no estamos teniendo en cuenta los impuestos indirectos netos, o sea, no los estamos teniendo en cuenta, y si hablamos de precio de mercado, estamos sumando los impuestos indirectos netos. Entonces, estas 4 expresiones del ingreso pueden ser cada una a precio de factores y a precio de mercado, al igual que el producto. Pero lo que tenemos que saber conceptualmente es que ahora ya no estamos analizando desde el enfoque producto, sino que estamos analizando desde el enfoque ingreso. Pero lo más importante de todo es que son iguales a nivel, digamos, monetario, van a ser iguales, nada más que no se tiene en cuenta desde su generación, sino que ahora lo tenemos en cuenta desde su distribución, cómo se distribuyeron esos recursos. Bueno, entonces acá planteamos otra vez lo siguiente. Definimos las 4 expresiones del ingreso, pero ¿me sirven como indicador macroeconómico? Y bueno, en realidad no se utilizan o no nos sirven de manera directa, sino me dicen cómo se distribuye la renta. Yo acá, en la parte del ingreso, quizás no me interesa tanto los valores de estas macromagnitudes, sino cómo es la distribución de la torta. Entonces vamos a ver si esa renta está bien distribuida entre los habitantes de un país o no. Esto es muy importante. Cuando hablamos del enfoque ingreso, vamos a ver cómo se distribuyó ese ingreso, ¿sí? Acá volvemos a lo mismo, que voy a pasar rápido porque en definitiva es un repaso. El ingreso bruto interno acá es igual al salario más alquiler más interés, y cuando hablamos de precio de mercado le sumamos los impuestos indirectos netos. ¿Quedó claro eso? El ingreso bruto interno a precio de mercado va a ser la sumatoria de los salarios, de los alquileres, de los intereses, de los beneficios, pero como está precio de mercado, también vamos a incluir los impuestos indirectos netos. ¿Está claro este concepto o no? A ver. Si vamos a la filmina anterior, dijimos que el ingreso bruto interno, este ingreso bruto interno, sí. Disculpe que lo interrumpa. La única diferencia es que uno está a precio, digamos, lo que cuesta y otro está a lo que se vende, que lo que se vende, digamos, que incluye los impuestos directos. Indirectos. Indirecto, exactamente. Yo acá cuando le hice, armé la expresión del ingreso, en el ingreso bruto interno, este que está aquí es a precio de factores o a costo de factores, porque no está incluido el sector gobierno. ¿Se entiende? Entonces, salario, alquileres, intereses y beneficios. Cuando incluimos el sector gobierno, ya no es a costo de factores, sino es a precio de mercado, como lo pusimos acá. Al ser a precio de mercado, estamos hablando del salario, el alquiler, el interés, el beneficio y los impuestos indirectos netos. Y los impuestos indirectos netos, que en este caso no son el IVA, el impuesto de los combustibles, ¿sí? Ese es el ingreso bruto interno a precio de mercado. Luego tenemos a precio de factores, no incluye los impuestos indirectos netos, o es el bruto a precio de mercado menos el impuesto indirecto neto. Luego tenemos el ingreso neto interno a precio de mercado,
que va a ser igual al ingreso bruto interno menos las depreciaciones. ¿Sí? Ingreso neto interno a precio de mercado es el ingreso neto interno a precio de mercado menos los impuestos indirectos netos. Bueno, y precio de mercado, cuando hablamos de precio de mercado decimos que tenemos que incluir estos impuestos indirectos netos. Y a precio de factores no se incluye. Y luego tenemos el ingreso bruto nacional, que en definitiva es el ingreso bruto interno más o menos el saldo de remesas, y el ingreso neto nacional, acá sí ya está bien expresado, es igual al ingreso neto interno más o menos el saldo de remesas. A precio de mercado y a precio de factores van a ser estos dos. ¿Sí? Pero esto es lo que más me interesa de este tema, porque en definitiva, en el enfoque, cuando hablamos del enfoque ingreso, nosotros nos vamos a focalizar en cómo se distribuye, cómo se van a distribuir todos los ingresos que se han remunerado en esa economía. ¿Sí? Nosotros dijimos recién que el Producto Bruto Interno puede ser, no sé, 400.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, y si lo dividimos por los habitantes, si suponemos que, yo siempre les doy este ejemplo, vamos a suponer 400.000 millones de dólares y son 40 millones de habitantes. El ingreso per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita nos da $10.000 por persona, ¿sí? Eso nos daría el cociente. Y si el Producto Bruto Interno per cápita son $10.000 por persona, ¿cuál va a ser el ingreso bruto interno per cápita? ¿Cómo me pregunta, profesor? Me perdí un poco. Si el Producto Bruto Interno per cápita por persona es $10.000 en un año, en el año 2020, es $10.000. ¿Cuánto va a ser igual el ingreso bruto interno per cápita? Va a ser menor. A ver, Producto Bruto Interno e ingreso bruto interno, ¿son diferentes o son lo mismo? Son lo mismo. Son lo mismo, porque acuérdense que lo dije al principio de la clase y lo dije en la clase pasada. Nosotros vamos a ver la misma torta, pero enfocada desde distintos, mirada de distintos enfoques. Voy a volver a una filmina. ¿Qué les quiero decir? Que el ingreso bruto interno, vamos a ir a los que más vimos. El ingreso bruto interno a precio de factores, ¿a qué expresión del producto va a ser igual? Con micrófono mejor. El ingreso bruto interno a precio de factores. Al ingreso, como está ahí la formulita, el ingreso bruto interno al precio de mercado menos los impuestos indirectos. Bueno, eso es en el enfoque ingreso, pero aquí es igual en el enfoque producto. ¿A qué va a ser igual en el enfoque producto? Hay que cambiarle una sola letra. ¿Al Producto Interno Bruto a precio de factores? No, al Producto Claro. Bruto Interno. Sí, en verdad es lo mismo, pero tal cual. Esto, el ingreso bruto interno, es igual al Producto Bruto Interno. Si estamos hablando de precio de factor, a precio de factor. O sea, solo le cambiamos la I por la P. En definitiva, cuando yo digo que el ingreso bruto interno es igual al Producto Bruto Interno, son iguales. Y también va a ser igual al gasto bruto interno, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿sí? Porque no quiero, voy a salirme del modo presentación y me voy a ir a... Recuerden esto, renta nacional. Atento que la renta se puede definir desde el enfoque producto, ingreso y gasto, desde cualquier punto el análisis va a ser el mismo, o sea, el PBI va a ser igual al ingreso bruto interno y va a ser igual al gasto bruto interno. O sea, estas tortas van a ser las mismas siempre y cuando pongamos la misma macromagnitud. Es lo mismo el PBI y
y el Producto Bruto Interno y el ingreso bruto interno es el mismo valor a nivel macroeconómico, ¿se entiende? Nada más que uno lo analiza desde cómo se generaron los bienes y servicios y el otro es cómo se distribuyeron o cómo se cobraron. ¿Sí? Acá tenemos la sumatoria de los valores agregados brutos de todos los procesos productivos de un país y acá tenemos lo que se pagó por estos, el salario, el beneficio, el alquiler, la renta, ¿sí? ¿Se entiende o no? Entonces, esto es lo mismo que esto, nada más que uno mira del enfoque de cómo se distribuyeron o cuál fue el ingreso y el otro cómo se han producido, se produjeron. Y acá vamos a ver cómo se gastaron. Eso es muy importante porque si no entendemos esto es muy difícil que sigamos avanzando. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Bien. Entonces nosotros ahora cuando vimos el ingreso, en definitiva, conceptualizamos que ahora vamos a ver la torta, digamos, vamos a ver el valor, ya no, desde cómo se remuneran cada uno de los factores de producción. ¿Sí? Y avanzamos, y bueno, estos valores van a ser iguales que al producto, miren, está mal acá, porque no es a precio de mercado, acá tendría que ser ingreso, y bueno, no importa. Pero cuando nosotros analizamos el enfoque ingreso, nos interesa más cómo se distribuyen. Entonces, yo vuelvo a la pregunta. ¿El Producto Bruto Interno es igual al ingreso bruto interno o no? Sí. El Producto Bruto Interno es igual al ingreso bruto interno. Y el Producto Bruto, y el PBI per cápita de $10.000 va a ser igual al ingreso per cápita, que son $10.000 en definitiva. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que decimos? En promedio, un argentino en promedio, recibe $10.000 de remuneración en este ejemplo que estoy dando yo. Y yo les digo, una familia tipo de 4 personas, porque estamos hablando de un ingreso per cápita, ¿no? $10.000. Una familia tipo per cápita de 4 personas tendría que recibir $40.000 de ingreso si esta torta se distribuyó equitativamente de manera perfecta. $40.000. $40.000. Llevándolo, ¿cuántos dólares mensuales tendría que cobrar esa familia? Lo voy a hacer pensar un rato, porque si no me paso hablando filminas y esto. ¿Cuánto? 1.200, 3.300 por favor. 3.000, un poquito más. 3.300 por ahí, un poquito más. 3.300. ¿Ustedes creen que ese es el salario promedio? ¿Eso es lo que recibe una familia tipo en la economía argentina? 3.300. No, mucho menos. No, Muchísimo. ni cerca. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Está bien distribuida o no está bien distribuida la torta? Para nada. Para nada, para nada. Sí, este número se lo va a hacer porque es simple, pero porque es real, ¿eh? Estamos hablando del número, puedo estar más o menos 10%, pero el PBI está en eso más o menos. Y entonces, una familia tipo, supongamos que estamos hablando del dólar oficial, ¿no? Hablamos del dólar oficial 100 pesos, no hablemos de 180, porque el PBI se calcula el oficial. Entonces estamos hablando de 100 por 3.300, estamos hablando de que una familia promedio, si se distribuyera todo perfecto, tendría que recibir 330.000 pesos mensuales. Bueno, yo les digo que está lejos de recibir eso una familia promedio constituido por 2 mayores y 2 chicos, ¿no? Si estamos hablando de una familia más grande, tendría que recibir proporcionalmente más. Entonces, eso nos hace pensar cómo se distribuyen las tortas o cómo se distribuye lo que producen las economías de los países. Y así como este número lo hacemos acá en Argentina, lo mismo va a pasar cuando lo hagamos en Brasil o lo haga en Estados Unidos o lo haga en Suiza. Nada más que con otros valores, pero siempre nos vamos a dar cuenta que la torta no está distribuida de manera equitativa, sino que hay una distribución bastante despareja. Va a haber sectores de la población que van a recibir una parte
de ingresos mucho menor, y va a haber ciertos sectores que van a recibir mucho más de 3.300 por mes. Pueden recibir 10, 20.000 o más, ¿sí? Y eso hace que la distribución del ingreso, bueno, tenga una forma, tenga una dinámica. Y no vamos a apoyar en un concepto o en un concepto teórico, ¿sí? Que es la curva de Lorenz. En definitiva, lo que nos ayuda o nos indica esta curva nos va a medir la relación que existe entre los grupos de la población y su participación en la renta. Es decir, los ingresos percibidos por cada grupo poblacional, ¿sí? Y esto se utiliza para mostrar la distribución del ingreso en cualquier país del mundo, ¿sí? En cualquier país del mundo. Entonces, la curva de Lorenz, ¿qué nos dice? Nosotros acá tenemos una función lineal, ¿sí? A 45 grados, o una línea perfectamente equidistante entre esta, digamos, en esta función. Y esta línea equidistante van a ser lo que yo les expliqué recién de los $3.300 mensuales. O sea, en definitiva, esta es la distribución perfecta. Esta es la distribución perfecta, ¿sí? Y luego, esta curva de Lorenz lo que hace es distribuye a la población de un país, generalmente la distribuye en deciles, en 10 deciles, ¿sí? La distribuye en 10 deciles y va ubicando, por ejemplo, el 10% que recibe menos ingresos o más pobres, lo va a ubicar en este primer decil. Luego van a ubicar, ¿qué sucede? Acá tenés el 10% de esta población y acá tenés el ingreso. O sea, en el eje de las Y tenés los ingresos y acá tenés la población. O sea, acá va a tener el 10% que recibe los más pobres, que ahí van a estar los indigentes, bueno, una clase social que está postergada económicamente. Luego tenemos otro decil, bueno, que empieza a ganar un poco más, y así vamos ubicando, vamos multiplicando. Por ejemplo, ¿cómo se lee la curva de Lorenz? Bueno, después le voy a explicar el coeficiente Gini. Por ejemplo, acá, en este punto, vamos a suponer que el 60% de la población recibe el 20% de la renta, ¿sí? ¿Qué significa? Que el 60% más pobre se lleva solamente el 20% de la torta del país. ¿Se entiende o no? Y por defecto, del 61 al 100% se van a llevar el resto de la torta, todo lo que está para arriba. En definitiva, lo que hace es colocar en esta función, digamos, cada porcentaje de la población, cuál es su ingreso total. Y después unimos los puntos y vamos a tener la famosa curva de Lorenz. Cuando esta curva, la panza es más pronunciada, vamos a decir que la desigualdad es mayor, ¿sí? La desigualdad es mayor. Y cuando la panza es menos pronunciada, está más cerca de la línea verde, vamos a decir que la distribución del ingreso es mejor. ¿Y cómo hace un país para distribuir mejor un ingreso? Esto lo vimos un poquito en la clase de los impuestos. ¿Qué tendría que hacer un país para que esa distribución sea un poco más equitativa? ¿Quién es el que tiene que intervenir ahí? ¿O tendría que intervenir? Era el Estado a través de los impuestos, pero no me acuerdo en particular cómo se llamaba el tipo particular de impuestos. Muy bien. Una de las formas es a partir del sector público y del sector gobierno y a través de los impuestos de tipo progresivos. El impuesto progresivo es aquel que grava más a este sector de la población, el que está entre el 80 y el 100%. Le cobra más impuestos porque entiende que de esta forma, a través de alguna acción, va a poder hacer una distribución a este sector de la población. Por ejemplo, el impuesto a las grandes riquezas fue un impuesto claramente progresivo porque se le cobró a una pequeña porción que está ahí. Y bueno, la idea, yo entiendo que es para cubrir o para poder asistir a estos sectores. Esa es una forma. Luego hay otras maneras, ¿sí? Pero es la manera más importante a través de los recursos digamos, de los tributos, que es una manera de hacer una distribución más equitativa. También, obviamente,
no es la única, sino teniendo una economía sólida, con acceso a los distintos servicios y que la economía sea estable, que no haya inflación y darle ciertas seguridades, eso va a permitir también va a posibilitar que estas personas puedan conseguir empleo y que no estén tan postergadas y que puedan tener ingresos más dignos. Y también otra manera de que no sea tan marcada esta panza es, establecer criterios de salarios mínimos que se vayan actualizando de cierta forma para que este sector de la población no esté tan retrasado en sus ingresos. Muchas veces este sector de la población, algunos están desocupados o no trabajan o están en sectores totalmente marginados. Es una situación muy compleja, no es fácil de resolver la distribución de la riqueza, y no solamente pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en países del primer mundo, que también sucede que hay gente que acumula muchísimas riquezas. Si ustedes analizan a los millonarios del mundo, y ahí te das cuenta que en pocas personas cada vez se acumulan más riquezas. Y esto es lo que yo siempre les planteo. Me voy a demorar 2 minutos, pero me parece que es re importante. No sé si lo dije en la primera clase, pero la economía se planteó 3 preguntas fundamentales. Ustedes lo vieron en microeconomía. La economía se plantea 3 grandes preguntas. ¿Saben cuáles son las 3 grandes preguntas? ¿Qué producir? ¿Para Muy quién bien. producir? ¿Y cómo producir la tercera? Perfecto. El qué producir, cómo producir y el para quién. Yo no sé si se lo dije yo, se lo dijo Claudio, seguramente se lo dijo Claudio, porque conmigo tuvieron pocas clases. ¿Cuál pregunta no ha podido responder de manera, digamos, precisa la economía el día de hoy? ¿O cuál es su cuenta pendiente? ¿Y para quién? La tercera, ¿para quién? Muy bien, muy bien. ¿El para quién? Porque el qué producir lo vieron con la frontera de posibilidad de producción y, eso lo ven mucho los ingenieros, lo ven mucho los analistas de mercado. ¿Qué necesita la sociedad? Bueno, cada vez necesitamos más cosas porque creamos más necesidades. Y el cómo, eso también lo ven mucho ustedes, todos los ingenieros, porque todos los procesos productivos se fueron puliendo a lo largo de la historia. La siembra directa, la producción, lo que fuese, cada vez lo hacemos mejor, ¿sí? Pero el problema es que toda esta torta que cada vez es más grande de producción de la economía mundial, siempre tuvo un problema que la economía todavía no ha dado la respuesta adecuada, que es cómo se distribuye, el para quién, ¿sí? Y ahí es donde los sectores gobiernos tienen que intervenir. Algunos intervienen de cierta forma, otros de otra, pero eso ha dado origen a que, todas las economías del mundo, el sector gobierno de alguna manera tiene que intervenir para intentar corregir este problema. Que la economía, la ciencia económica en sí misma, no lo ha resuelto el día de hoy, ¿sí? Bueno, es un dato muy importante y con esto cierro el enfoque ingreso y me voy al enfoque gasto, porque tenemos que terminar y falta un poco. ¿Se entendió? ¿Se entendió la curva de Lorenz y la distribución? Sí, profe. Sí, profe. El coeficiente Gini es muy parecido, se los nombro. El coeficiente Gini, en definitiva, lo que muestra es el cociente entre esta parte del gráfico y la sumatoria de todo el triángulo. ¿Se entiende? Cuando el coeficiente de Gini es más pequeño, obviamente estamos hablando de que hay una distribución más uniforme de la riqueza, porque si esta panza se acerca a la línea verde, el valor del numerador se va a achicar y el denominador se va a mantener porque acá va a estar todo el producto bruto, ¿sí? Toda esta área. Con lo cual el coeficiente Gini es una relación que nos mide cómo se comporta esta parte con todo el área. En definitiva, a medida que disminuye el coeficiente Gini, es porque esta pancita está siendo cada vez menor, y sería un dato
digamos, positivo para la economía porque estás ante un lugar en el cual no hay tanta diferencia social y esa diferenciación muchas veces trae problemas de inseguridad, trae problemas de distintos índoles, ¿sí? Entonces, en las sociedades eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ver vamos a ver la tercera parte de la torta, ¿sí? El gasto, ¿sí? Vimos el producto, cómo se generó, vimos cómo se distribuyó, y ahora vamos a ver el destino. ¿Qué destino le damos? ¿Sí? Vamos a ver el destino. Y cuando hablamos del destino decimos que estamos hablando del destino de la renta. Entonces, ya generamos la renta a través del producto, la distribuimos con los ingresos, ahora le tenemos que dar un destino a ese volumen de plata. ¿Cuál es el destino? Nosotros personas físicas, ¿qué podemos hacer con la renta? O sea, ¿cuál es el destino que le podemos dar? Son dos destinos nada más. Gastarla o invertirla, creería yo. Bueno, gastarlo e invertirlo, está muy bien. Primero vamos a hablarlo de gastarlo y ahorrarlo. Y después les voy a explicar que les vamos a explicar que en una economía en equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Con lo cual, cuando hablamos de ahorro e inversión, estamos hablando un poco de lo mismo. Está muy bien lo que dijo Santiago. Entonces, nosotros en la primera instancia decimos que voy a ir a presentación. A ver, presentación con diapositiva. Bien, entonces nosotros el destino que le podemos dar es o consumimos o ahorramos, ¿sí? El consumo bueno, obviamente el consumo es la parte del ingreso que destinamos en la adquisición de bienes y servicios, ¿sí? Para obtener una satisfacción, ¿sí? En este instante, en el momento. Y vamos a decir que el consumo se divide entre el consumo privado y el consumo público. El consumo privado es el consumo de las familias y de las empresas, ¿sí? Y va a depender del ingreso disponible, ¿sí? Es aquel que nos queda después de pagar los impuestos directos. O sea, el ingreso disponible es el ingreso bruto interno al precio de factores menos los impuestos directos. Y luego tenemos el consumo público, que es el consumo del Estado. Va a depender del ingreso del Estado que comprende la recaudación impositiva. ¿A qué es igual el ingreso del Estado? Bueno, a todos los impuestos directos más todos los impuestos indirectos, ¿sí? Y cuando hablamos de consumo nacional, decimos que es igual el consumo privado más el consumo público. Entonces, podemos decir que en el enfoque gasto, ¿sí? El ahorro es la parte del ingreso no gastada en bienes y servicios de consumo presente. Parte del ingreso que no se gasta se divide en ahorro privado y ahorro público, ¿sí? El ahorro privado es el ahorro que generan las empresas y las familias, el ahorro privado es el ahorro familiar más el ahorro empresarial, y el ahorro público va a ser igual a los recursos genuinos menos los gastos corrientes, ¿sí? A los recursos genuinos menos los gastos corrientes. Es el ahorro público. Y el ahorro nacional va a ser igual al ahorro privado más el ahorro público. Estas son ecuaciones para ir ahora vamos a lo más importante. Esto lo pueden ver solos tranqui porque no es muy complejo. Ahora vamos a aplicar este concepto que es muy importante y que, así como dijimos recién que la curva de Lorenz y la parte de distribución en el ingreso es lo más importante, nosotros ahora cuando vemos el enfoque gasto, vamos a ver que la propensión marginal al ahorro y al consumo es un dato muy importante para entender en macroeconomía, ¿sí? ¿Ustedes vieron el concepto marginal en microeconomía o no? ¿Qué significa marginal? Algo marginal. Lo que resulta de agregar una unidad adicional. Bien, es lo que resulta o cuál es la variación de lo que yo estoy midiendo por incorporar una unidad adicional. ¿Sí? Eso lo vieron en micro. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hemos determinado cómo están compuestos el consumo y el ahorro. O sea, el consumo y el ahorro tienen esta estructura. Pero el indicador macroeconómico que me dice cómo está el país en estas cuestiones es este. Va a ser igual. El ingreso es igual nosotros dijimos que el gasto es igual al ingreso y igual al producto, ¿no? Eso lo establecimos al principio. Las cuatro tortas miden lo mismo. Con lo cual, ¿sí? Si yo dije recién que
Yo dije recién que el gasto igual al consumo más el ahorro, ¿sí? Yo dije que el gasto igual al consumo más el ahorro, entonces también puedo decir que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. O sea, lo que me ingresa a mí, yo lo destino al consumo o lo destino al ahorro, ¿sí? Que en definitiva sería el gasto. Entonces, vamos a hacer un cálculo y vamos a hacer variar, ¿sí? Vamos a hacer variar el ingreso, ¿sí? Vamos a hacer variar el consumo y vamos a hacer variar el ahorro. Dividimos todos los miembros por la variación del ingreso y nos va a quedar lo siguiente, que 1 es igual a la variación del consumo sobre la variación del ingreso más la variación del ahorro sobre la variación del ingreso. La variación del consumo sobre la variación del ingreso, nosotros le vamos a denominar la propensión marginal al consumo, ¿sí? Y la variación del ahorro sobre la variación del ingreso va a ser igual a la propensión marginal al ahorro. ¿Qué significa propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro? La propensión marginal al consumo nos va a establecer cuál es el destino, cuánto consumimos sobre un peso más que recibimos del ingreso. O sea, en definitiva, yo gano 10.000 pesos. Si paso a ganar 10.001 peso, o sea, gano un peso más, sobre ese peso adicional, yo como docente, como persona que soy, ¿cuánto le destino al consumo y cuánto le destino al ahorro? La propensión marginal al consumo es la parte de ese peso que yo le destino al consumo. Y la del ahorro, cuánto yo le destino al ahorro. Es un concepto en economía muy importante. Y le voy a explicar por qué. ¿Pero entendieron el concepto o no? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. En definitiva, ustedes reciben un peso, Valentín recibe un peso y bueno, ese peso, yo sobre cuál es mi estructura de vida, bueno, yo ese peso adicional, de cuánto consumo ese peso y cuánto ahorro. Eso es lo que se denomina propensión al margen al consumo y al ahorro. Obviamente que la sumatoria de las dos propensiones es el peso, porque en definitiva es el peso adicional. O sea, la suma siempre va a dar igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? La propensión marginal al consumo es la variación de consumo con respecto al ingreso. Nos dice por cada peso de ingreso cuánto decido consumir. Y el ahorro va a decir cuánto decido ahorrar. Con esto podemos decir que una sociedad, esto es interesante, que una sociedad que tenga siempre la propensión marginal al consumo es mucho más alta. Normalmente estamos hablando entre el 90 y el 80%. Entonces, una sociedad que consume 0,9 y ahorra 0,1, nos dice que esa sociedad consume el 90% de sus ingresos y ahorra el 10% de sus ingresos. Podemos tener otra sociedad que la propensión marginal al consumo es 0,8 y la propensión marginal al ahorro es 0,2. ¿Cuál de esas dos sociedades está mejor económicamente? Esta pregunta la plantea siempre el profe Claudio y es interesante saber. ¿Cuál sociedad está mejor? La segunda. La que se ahorra más. La que se ahorra más. Y ahí lo explica de manera escrita, pero no lo podemos deducir. Porque, ¿qué dice? Que si yo consumo el 90% y ahorro el 10%, la segunda consume el 80% y ahorra el 20%. Bueno, ahí dice que pueden contestar erróneamente, ustedes lo contestaron perfecto, ¿sí? Lo mejor, la que va a estar mejor va a ser solamente la que gaste el 80%. ¿Por qué? Porque gastando el 80% de su ingreso, consumiendo lo mismo que la otra, o sea, en definitiva, yo, para satisfacer mis necesidades, tuve que solamente consumir 80% de lo que generé, de lo que me ingresaron, y el otro 20% lo va a poder ahorrar. Y ese ahorro va a repercutir en la economía. ¿Por qué? ¿Ustedes cuánto ahorran? Entonces, esa parte que ahorran, como le dijo recién hace un rato Santiago, Fada, ¿sos Santiago? Ya no me acuerdo si te estoy cambiando el nombre. Sí, pero también lo dijo otro chico, Valentín. Bueno, Valentín y Santiago dijeron, en definitiva, ese porcentaje de ahorro, ¿sí? Va a ser
va a ser muy importante, porque en definitiva nos va a ayudar, el ahorro va a ayudar a que ese ahorro va a financiar la inversión, va a ser la contrapartida de la inversión. Y acá también dice, ¿para qué me sirven estos indicadores? Si el Estado tiene que, claro, si tiene que dar ayuda, ¿a quién se la da? ¿Al que tenga la propensión marginal al consumo de 0,95 o el 0,75? Y seguramente se le va a tener que dar al que tenga mayor propensión marginal al consumo, porque si no, el otro lo ahorraría. A ver, yo lo voy a cambiar a la pregunta. Le voy a decir, las personas que tienen menores ingresos, ¿van a tener una propensión al consumo más alta o más baja? Más alta, porque tienen que dedicar más parte de lo que ganan para comprar la misma comida que una persona de clase media. Exactamente. En definitiva, las personas de los sectores que tienen menores ingresos van a consumir todo. Es muy difícil que puedan ahorrar. Primero porque para poder satisfacer sus necesidades básicas, digamos, tienen que erogar todo el ingreso y muchas veces ni siquiera les alcanza. Con lo cual, obviamente que el Estado va a tener que ayudar a ese ese sector de la población. Y aquellas personas que tienen muy altos ingresos, ¿qué es lo que va a suceder? Y van a satisfacer sus necesidades porque uno consume, pero va a llegar un momento en que, bueno, yo consumo, pero ya no puedo consumir tanto. Entonces, una gran parte del ingreso se va a destinar al ahorro. O sea, las personas que ganan, no sé, 500.000 pesos por mes, y sí, va a consumir 250, 300, consumen más, viajan más, gastan más, pero van a llegar a un punto que no tienen en qué gastar y entonces van a destinar parte de sus ingresos al ahorro. Eso se entiende, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, ¿qué sucede? El Estado va a ayudar a aquellas personas de menores ingresos que tienen mayor propensión marginal al consumo. Y, como dijimos recién, en una economía en equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el ahorro es importante. La economía necesita del ahorro para poder financiar a la inversión. Las economías de los países necesitan del ahorro para financiar la inversión. En un país se verifica que el ahorro es igual a la inversión, entonces la inversión es el destino del ahorro disponible. Es el destino. La inversión es el destino, o sea, porque ¿qué sucede? Yo ahorro tanto por ciento y, bueno, mi ahorro yo lo canalizo, no sé, en un plazo fijo. Hago una inversión de plazo fijo. Pero el plazo fijo, el sistema financiero lo va a receptar. ¿Y qué va a hacer con ese plazo fijo el banco? Lo vamos a ver después en otro sector, en el sector financiero. ¿Qué va a hacer el plazo fijo el banco? Lo presta. Lo va a prestar, lo va a otorgar en préstamo y entonces, en definitiva, ese préstamo le va a servir al sector productivo para que ese préstamo va a financiar la inversión del sector productivo. Entonces, así funciona la economía. Entonces, lo que uno ahorra lo canaliza, por ejemplo, por el sector financiero y ese ahorro se va a transformar en inversión, en definitiva. Eso es muy importante. Entonces, hay dos tipos de inversión. Esto lo van a ver, o ya lo van a ver con Claudio en la próxima clase, la inversión financiera y la inversión real o económica. La inversión financiera es, por ejemplo, la inversión que yo le dije recién, hago un plazo fijo, hago un fondo común de inversión, invierto en Bitcoin o lo que fuese, ¿sí? Implica transferencia o cambio de propiedad del dinero, no se verifica un incremento de capital en la economía del país. Se produce, en definitiva, yo compro acciones, hago una compra de moneda extranjera, hago un depósito a plazo fijo, digamos, se modifica la propiedad del dinero, pero no se aumentó la producción de la economía real de manera directa, sino que se hizo una inversión de tipo financiero. Y la inversión real o económica es otra. Yo, por ejemplo, ahorro este 20% de mi sueldo y yo invierto en un emprendimiento, me pongo una pyme, o contrato una persona, o hago una inversión en la economía real. Significa un aumento en la cantidad física de capital. No se produce desinversión por parte de nadie, ejemplo, construcción de plantas productivas, adquisición de maquinarias, equipos, etc.
Entonces, esa es la diferencia entre la inversión financiera y la inversión real o económica. Lo van a ver ahora con Claudio en la tercera parte de la mate. La suma de la inversión financiera y la inversión económica, digamos, con la suma de estas dos inversiones, se la conoce o se la denomina inversión bruta interna. Es muy importante este dato para la economía, para la macroeconomía. La inversión bruta interna es el valor monetario de la producción de bienes de capital en un país dentro de un año, por ejemplo, el año 2020, dentro de un periodo considerado siempre el año. La inversión bruta interna es cuánto se incrementaron los bienes de capital en un país en un año determinado. Y está compuesta por la inversión de reposición más la inversión neta. La inversión de reposición es lo que yo tengo que invertir para mantener o para reponer el capital, ¿sí?, que se depreció. Por ejemplo, yo tengo una empresa, una pyme, y bueno, yo tengo que erogar cierta cantidad de plata para que mi capital fijo, o sea, mis máquinas, mis rodados, se mantengan. Es lo que yo tengo que poner para mantener el capital, ¿sí? Para mantener el capital que se precio, porque en un año se desgasta el capital. Y la inversión neta es la inversión real, nueva, la verdadera. O sea, es la inversión, por ejemplo, cuando yo tengo una planta productiva de 100 metros cuadrados, y bueno, y yo en este año decido hacer otro galpón de 50 metros. Entonces voy a hacer una inversión neta del 50%. O sea, voy a aumentar toda la capacidad instalada, los metros cuadrados, las líneas de montaje, etc. Eso en la parte privada. Y en la parte pública, cuando se construye una nueva carretera, cuando se construye una nueva autopista, está habiendo una inversión neta, porque se está realizando una inversión de capital nueva. Y podemos decir que una inversión de reposición es cuando se invierte en mantener una ruta que ya existe. Se hace el bacheo, se hace el mantenimiento para que esa inversión se mantenga. Entonces, la sumatoria de la inversión de reposición más la inversión neta es la inversión bruta interna. La inversión de reposición es para mantener el capital, para mantenerlo, y la inversión neta es la inversión nueva. Esta inversión neta es muy importante porque nos va a ayudar a que la economía crezca, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. No sé cómo estamos de tiempo. Fue intensa la clase de hoy, ¿no? Son muchos temas. Bueno, es que me quedaron muchos temas, pero con la inversión termino. Acá termina ya les voy a después subir unas filminas y con esto termino. Entonces, el ahorro es igual a la inversión es el destino del ahorro, la inversión financiera es un cambio de activo, la inversión real o económica es cuando se incorporan bienes de capital, ¿sí? Y lo que les decía recién, el multiplicador de la inversión, el término esa inversión neta va a hacer que la renta, el Producto Bruto Interno del país crezca. ¿Y por qué pasa esto? Esto es un concepto. El término multiplicador procede de la observación que cada variación que experimenta la inversión en un peso. Si ese país aumentó la inversión neta, o sea, aumentó la inversión neta, este aumento de la inversión neta va a provocar que la renta o el PBI crezca en mayor proporción. ¿Por qué? Porque la variación en la renta sobre la variación en la inversión va a ser siempre mayor que 1. Con lo cual, cuando ese país invierta en una inversión nueva, en una inversión neta, eso va a hacer que el Producto Bruto de ese país crezca. Por eso siempre se dice que en épocas que ustedes habrán escuchado a ir por el año 2006, 2007 y 2008. ¿Qué es lo que pasó en Córdoba con respecto a la parte privada? ¿Alguno vivió en Nueva Córdoba o no? ¿Qué pasó? ¿El boom de qué fue? ¿El boom de la construcción? ¿Recuerdan eso o no? Se construyó un departamento a lo loco, me parece.
Se construyeron muchos departamentos, fue cuando salimos de la crisis del año 2001 y la economía empezó a crecer. La soja estaba en valores muy altos y ese ahorro que tenían estos productores sojeros, porque llegó a estar en 600 y pico dólares, más alto que ahora. Ese ahorro que pudieron hacer los inversores, en lugar de invertirlo en la parte financiera, lo invertían en la economía real. Entonces, se construían edificios en Nueva Córdoba y en todo el país. Esa construcción, ¿qué terminó provocando en el PBI? El PBI en el año 2006, 2007, 2008 creció casi a tasas del 10% anual. Ese aumento de la inversión, o sea, ese aumento de la inversión más que nada privada en ese momento, pero la inversión pública también puede ser, ese aumento de la inversión privada provocó un aumento en la renta. Y el aumento de la renta siempre termina siendo termina siendo incremental. O sea, si yo aumento la inversión $1, el Producto Bruto Interno, la renta, va a aumentar 3 o 4 pesos. ¿Por qué? Porque tiene una lógica de variación exponencial, ¿sí? Por eso van a escuchar que para que un país crezca tiene que haber más inversión, porque la inversión ayuda a que crezca la renta, es fundamental. O sea que va a producir un mayor incremento de la renta y eso va a significar que el PBI crezca, y cuando el PBI crezca, por lo general hay más dinero, hay más plata para repartir y también hay más trabajo. Siempre pasa que en la época que la economía crece, bueno, también crece el ingreso de las personas, el ingreso de las personas y también se derrama ese crecimiento de la economía en mayor bienestar de la sociedad. Bueno, en definitiva, esto se lo voy a dejar para la próxima. Profe, ¿está ahí? Por las dudas, profe, no se lo escucha. Se ha quedado sin internet, profe, me parece. Pero fue muy de repente, por ahí se le apagó algo en la luz. También puede ser. Hola chicos, bueno, se me cortó la luz recién. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, profe, se le se le escucha escucha, bien. profe. Bien, se cortó, bueno, no sé si vieron, se me cortó la luz acá en casa, así que me estoy dando con el celular ahora la conexión. Vamos a cerrar la clase. Básicamente, lo que les quería comentar es que la inversión neta o la inversión nueva es muy importante para la economía porque, en definitiva, hace que la renta o el PBI crezca en mayor proporción. Entonces, esa inversión
puede ser tanto de la parte pública como de la parte privada, ¿sí? La parte pública puede hacer inversión cuando construye un nuevo puerto, una nueva carretera, un gasoducto, y cuando lo hace la parte privada, lo hace a través de la construcción de edificios, de la construcción de empresas, de construcción de lo que fuese, ¿sí? Entonces, esa inversión provoca un efecto derrame en la economía, porque si yo invierto un peso, esa economía va a crecer 2, 3 o 4 pesos. No me importa que ustedes hagan el cálculo, que hay un cálculo, pero no es tan exacto. Pero ustedes tienen que tener el concepto. Cuando se está haciendo un edificio, ustedes cuando ven que se produce un edificio, lo que aumenta la renta de ese país no es el valor de la inversión del edificio, sino es mucho más grande. ¿Saben por qué? Porque en esa producción del edificio intervienen muchísimos agentes económicos, la industria del hierro, la industria del cemento, la industria del ladrillo, la mano de obra, la carpintería, del aluminio, el vidrio. Entonces, hay un efecto dinamizador de la economía, por eso siempre se dice que cuando un país tiene ciertos problemas, es importante tratar de aumentar la inversión, y si se lo hace a través del sector secundario, que es la construcción, es además más dinamizante aún porque intervienen muchas industrias en el medio. Entonces eso hace que el electricista tenga más trabajo, que el plomero tenga trabajo, el constructor tenga trabajo, el inmobiliario tenga trabajo. Entonces eso hace que la economía crezca en los periodos en los cuales esta inversión es importante. Ese es el concepto que más me interesa que ustedes conozcan. Y con esto terminamos. La próxima clase voy a explicar la dinámica de la renta en un gráfico y les voy a mandar un video antes. No sé si es un video mío o del profesor Ángela, lo tengo grabado. Está muy claro cómo se comparan el enfoque gasto, el enfoque ingreso y el enfoque producto. Les mando el video primero, les subo la clase grabada y por último les los voy a explicar al principio de la próxima clase y arrancamos con sector externo. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Descansen y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, profe. Gracias por todo. Luego, profe, muchas gracias. Chao, profe. Pues nos vemos. Adiós.